el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, con motivo a la conmemoración del Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, que se celebró el pasado 28 de enero. Muchas gracias por ser partícipes de este evento en modalidad virtual, el cual también se transmite a través de las redes sociales del Instituto de Transparencia de Chiapas. Para iniciar esta presentación, damos la bienvenida a la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenida, comisionada José, como siempre, un gusto saludarla. Gaby, muchas gracias. Buen día, muy buen día a todas y todos. De verdad que para mí es un gran gusto poder estar hoy en Chiapas de manera virtual con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Es muy importante este conversatorio denominado La protección de datos personales en Internet, las redes sociales y la nueva normalidad. Muchas gracias. Agradezco, por supuesto, la invitación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas a este conversatorio. Hay que decir que el día 28 de enero es en el marco de la conmemoración de la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa. Antes de iniciar, yo no quiero dejar de saludar, por supuesto, a nuestros amigos, y digo nuestros, del Pleno del INAI, al comisionado presidente Hugo Alejandro Villar Pinto. Querido Hugo, gracias por la invitación y gracias por tanto empeño y sobre todo resultados en materia de protección de datos personales. También a la comisionada Adriana Patti, todo mi cariño, gracias también por este esfuerzo importante. Por supuesto, al maestro Arístides Rodrigo Guerrero, quien además de ser el comisionado presidente de Info Ciudad de México, es el coordinador de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Esto hay que decirlo porque hemos realizado esfuerzos no a nivel de cada órgano garante, sino que estos esfuerzos los estamos realizando desde el Sistema Nacional de Transparencia. También a Denise Gómez Castañeda. Hola amiga, buenos días. Hoy es secretaria técnica de la misma Comisión de Datos Personales y el año pasado era la coordinadora de esta misma comisión. Saludo también con mucho gusto y respeto a Gabriel Enrique Bravo, rector de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, a Emma Itzel Orantes, directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, a Rodolfo Guerrero Martínez, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático del Estado de Jalisco, y a Alejandro Velasco, presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad Estudiantil de la propia Facultad de Derecho. Y de manera especial a todas y cada una de las personas que hoy se dan el tiempo, la disposición de escuchar precisamente este conversatorio, porque de verdad que el tema hoy lo amerita. Este tema lo escogieron los comisionados, las comisionadas de este órgano garante de Chiapas. Yo quisiera señalar, amigas y amigos, que la globalización en los tratamientos de datos personales, la complejidad de los sistemas informáticos, los potenciales perjuicios derivados de la mala utilización de tecnologías de la información y comunicación cada vez son más potentes. Requieren de una respuesta rápida y adecuada con vistas a garantizar, por supuesto, el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en concreto, el derecho a la protección de los datos personales. No obstante, es muy común que proporcionemos continuamente datos personales para cualquier tipo de bienes o servicios, que va desde la creación de nuestras cuentas de streaming y de compras en línea. Teleconferencias, incluso hoy estamos usando una plataforma para este conversatorio, pero además también los usamos para realizar consultas, transacciones o pagos. En México, esto se refleja en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares en el año 2020 que realiza el INEGI. En esta se estimó que
De 81 millones de usuarios de celular inteligente, el 90.9% usó aplicaciones de mensajería instantánea. 78.1% lo empleó para acceder a redes sociales y 77.6% utilizó aplicaciones para acceder a contenidos de audio y video. Además, el 22% de los usuarios accedieron a la banca móvil. En este sentido, es preciso señalar que la tecnología no debiese ser un problema y no debiese preocuparnos, sino debiese ser solo una posibilidad real de crecimiento. Incluir tecnología, claro que aumenta el riesgo de sufrir vulneraciones a la seguridad. Por eso no implica que tengamos, pero eso no implica que tengamos que dejar de utilizarla. Más bien resulta apremiante poner en marcha acciones para que desarrolladores tecnológicos incorporen la perspectiva de la protección de datos en los procesos de innovación, realizando herramientas capaces de combinar técnicas que protejan la información personal de la manera más sencilla, rápida y eficaz. De acuerdo con los ponentes del evento conmemorativo del Día Internacional de Protección de Datos, el día 28, la privacidad desde el diseño es un enfoque en el que se contempla la protección de la privacidad desde el origen mismo de una herramienta tecnológica, sistema, aplicación o dispositivo. En ese sentido, a partir de esa herramienta, la preocupación por la protección de los datos personales no debe ser analizada posterior a la finalización del desarrollo de cualquier actividad, como si se tratase de un anexo, sino que debe estar presente en todas las etapas del proceso de desarrollo de tecnología. De este modo, la privacidad se considera en todas las fases del ciclo de vida del sistema, aplicación o dispositivo. Entonces, bueno, yo quisiera concluir señalando que debemos tener en cuenta la protección de datos desde el diseño en toda herramienta tecnológica, porque siempre será en beneficio no solo de los desarrolladores, sino también de quienes somos titulares de datos personales. Pero además, para los desarrolladores pueden evitar caer en incumplimientos o sanciones. Entonces, bueno, yo quiero señalar que, por supuesto, con base en la resolución sobre plataformas de aprendizaje electrónico emitida por la 40 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad en el INAI, estimamos que desde la privacidad por diseño como desarrolladores de aplicativos y organismos garantes, podemos tener algunas recomendaciones. Solo diré dos de las más importantes. Generar conciencia sobre los riesgos a la privacidad y las responsabilidades del uso de plataformas de aprendizaje electrónico, tanto para padres como para las y los menores. También desarrollar lineamientos que asistan a las autoridades académicas y empresas de plataformas de aprendizaje electrónico a cumplir con sus obligaciones de protección de datos. Y muy importante, cooperar entre sí para compartir recursos, conocimientos y mejores prácticas para respetar los derechos de protección de datos personales, el derecho a la privacidad y garantizar que los datos recolectados se utilicen únicamente con fines educativos de conformidad con la propia legislación en materia de protección de datos personales. También una de las conclusiones importantes que tuvimos justamente el viernes pasado fue el hecho de tener que coordinarnos instituciones de todos los niveles de gobierno federal, estatal, municipal, desarrolladores de estas tecnologías de la información y comunicación, también padres, madres, tutores, para poder nosotros incidir, por un lado, en la cultura de la protección de datos personales entre todos quienes somos titulares, pero también
desde la perspectiva de los responsables del tratamiento de datos personales, capacitar, educar, concientizar y, bueno, avanzar en esta cultura de protección de datos personales. Claro que más con esta pandemia, sabemos que la tecnología no se va a ir, seguiremos haciendo reuniones en este tipo de plataformas, pero cada vez más tenemos que aprender a hacernos conscientes y responsables, sí, de las bondades que tienen estas tecnologías, pero también de los riesgos que implican y también de las medidas que podemos adoptar para protegernos en este sentido. Y los órganos garantes que justamente protegemos, tutelamos este derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales, estamos trabajando con mucha responsabilidad y fuertemente en garantizar este derecho humano que tiene que ver con la dignidad de las personas. Muchas gracias, comisionados, comisionado presidente, doctor Villar. Gracias también, Adriana, Patti Espinosa, porque estos esfuerzos, estoy segura que llegan a quienes tienen que llegar. Y justamente lo que buscamos es hacer diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Josefina. Agradecemos mucho que comparta todos los conocimientos que tiene en la materia. Me permito saludar de manera especial al maestro Arístide Rodrigo Guerrero García, presidente del Info Ciudad de México y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional. Así también a la licenciada Cintia Denise Gómez Castañeda, comisionada propietaria del organismo garante del Estado de Baja California y secretaria de la Comisión de Protección de Datos. Bienvenida, comisionada, qué gusto saludarla. Es también un gusto contar con la presencia del comisionado presidente del órgano garante de Chiapas, comisionado Hugo Alejandro Villar Pinto. Buenos días, comisionado. Saludo con mucho gusto al doctor Gabriel Enrique Bravo del Carpio, rector de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Bienvenido, doctor. Buenos días. En representación de la maestra Emeitzel Orantes Ortega, directora general del Centro Estatal de Prevención Social y Participación Ciudadana, nos acompaña la licenciada Claudia León Gordillo. Bienvenida, licenciada. Así también saludamos con mucho gusto al licenciado Rodolfo Guerrero Martínez, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático de Jalisco, y Alejandro Velasco Domínguez, presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad Estudiantil de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Gracias a todos por su asistencia. A continuación, cedo el uso de los micrófonos al doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, quien nos dará un breve mensaje de bienvenida. Adelante, comisionado, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Muy feliz día a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, porque estamos transmitiendo en simultáneo. Agradezco, por supuesto, la presencia de quienes están en pantalla, la maestra Josefina Román, nuestro cariño de siempre y nuestro agradecimiento por ser representante de muchos de los intereses y convicciones que tenemos los chiapanecos con relación a este instituto. A Arístides, mi querido amigo, Arístides Rodrigo, que hoy le corresponde capitanear esta comisión muy importante, señera para el futuro de la democracia en México. También a Denise Gómez, con quien estuvimos trabajando el año pasado y continuaremos, por supuesto, Denise, trabajando contigo en estos esfuerzos y en todos los que nos ocupan. Quiero agradecer mucho al doctor Gabriel Bravo, el doctor Gabriel Bravo, rector de una de las universidades más preponderantes en materia de derecho y otras áreas en el estado de Chiapas, y a que además ha mostrado una preocupación constante y permanente por los temas de transparencia, por los temas de formación de sus estudiantes, pero también de compartir el apoyo necesario para que la sociedad vaya entendiendo este tipo de conceptos que nosotros defendemos con mucho entusiasmo, que son los derechos humanos de el derecho a conocer, el derecho a saber, de tener acceso y de la protección de datos personales. Agradezco también a la licenciada Claudia León, que en representación de la directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y de la Participación Ciudadana, nos acompaña. Gracias, Claudia. Esperamos escuchar tus aportaciones y que le des un saludo, por favor, a la maestra Emma.
querida amiga también de este instituto. A Rodolfo Guerrero Martínez también, muchas gracias porque sin duda sus aportaciones desde el occidente del país y con la experiencia con relación a todo este trabajo que ha hecho la Academia Mexicana, pues tendrá mucho que decirnos. Por supuesto, Alejandro Velasco, una joven promesa en lo profesional, pero hoy un joven activo y dispuesto a participar, a trabajar y a dar la cara por los problemas, a hacerse cargo de lo que corresponde a los jóvenes. Y quiero recalcar la presencia de la comisionada Adriana Espinosa, porque si algo hay que reconocerle a la comisionada Adriana Espinosa es que ella no se cansa y ella estará aquí hasta el último momento. Algunos no saben, pero muy próximamente la comisionada Adriana culmina el ciclo de participación directa en esta comisión. Ya está corriendo en este momento una convocatoria emitida por el Congreso, pero Adriana eso no le ha resultado ningún obstáculo, ninguna fractura para continuar trabajando en los proyectos. Y tal como me lo dijo, ella continuará trabajando en lo que le preocupa al instituto y por supuesto lo que le ocupa a ella hasta el último momento. Por eso quiero agradecer a Adriana esta capacidad de trabajo y de enseñanza que nos has dado, porque lo que has hecho en el instituto sin duda es muy importante para la historia de este instituto que es joven y todo lo que hagamos quedará reseñado en la historia del Estado. Así es que te abrazo y felicito a Adriana, muchísimas gracias. ¿Por qué decidimos hacer a pesar de la pandemia? Dijimos, bueno, aunque sea así, tenemos que unirnos a la celebración del 28 de enero, porque al final de cuentas, la protección de datos personales es un asunto que tiene que ocuparnos mucho tiempo. Así como ya hemos logrado en la transparencia muchos avances en cuanto a permear en lo social hacia los estudiantes, hacia los diversos sectores de la sociedad, así tenemos que decirle hoy a la sociedad chiapaneca, a la sociedad mexicana entera, que este es un asunto importantísimo que debe tomarse en cuenta. Nosotros, desde febrero del año pasado, que me toca asumir la presidencia, nos ocupamos de hacer un acercamiento mucho más formal y accionar asuntos que nos dieran resultados, de tal manera que hemos estado trabajando en lo que pasó del año pasado y lo que va de este, hemos estado trabajando en la concientización a los sujetos obligados, pero también ayudándoles en la construcción de los avisos de privacidad, de todos los elementos que instrumentalmente van a servir para garantizar esto. Pero sobre todo tenemos muy claro que lo que tenemos que hacer es meter el tema en el sector social. Saber que, como comentaba Josefina Román hace unos momentos, el tiempo de hoy nos apremia para trabajar de manera ya reactiva ante los asuntos que están sucediendo. Y fíjense, en una plática que tuve precisamente el 28, yo les comentaba a quienes me hacían el favor de escuchar algo que a mí me llamó mucho la atención de esta obra de George Orwell, que es de 1984. Yo siempre saco en el tema. Y me gustaría leerles rapidísimo esto. Señala el personaje de George Orwell que está viviendo esta conciencia de que la situación que se está viviendo en ese mundo es una situación controlada, decía: despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo, a no ser unos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. Tenía usted que vivir, y en esto el hábito se convertía en instinto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. George Orwell nos lleva a un mundo televigilado, a un mundo en el que se fabrica una realidad desde el poder, y la verdad sea dicha es que ya estamos inmersos
en algo muy parecido. Yo les comentaba en aquella ocasión, a veces ustedes están hablando de que van a realizar un viaje o de que quieren conocer tal lugar y resulta que les empieza a llegar promociones de ese lugar, boletos, qué hacer en el lugar, etcétera. Es vida real, más allá además de los delitos y de todas estas amenazas. Pero yo también coincido con lo que decía Josefina hace rato. No se trata de que seamos apocalípticos, no se trata de que anunciemos la catástrofe, se trata de que hagamos ver a la sociedad que es muy necesario, muy importante, que los de hoy y los de mañana estén preparados para convivir en una circunstancia en la que la tecnología está primando en las relaciones sociales. Es necesario que esta sociedad se integre, conozca, tenga los elementos. De ahí la importancia de esta celebración del 28 de enero para provocar un Día Internacional de la Protección de Datos Personales, porque la idea es que vayamos avanzando en eso. En el Instituto del Estado de Chiapas, el Instituto de Transparencia y por supuesto en el sistema, estamos preocupados por eso y vamos a continuar trabajando. Por lo tanto, agradezco mucho a quienes están participando hoy, dándonos su punto de vista y a quienes nos están escuchando. Agradezco mucho la presencia el día de hoy y espero seguirlos viendo y espero además que este evento culmine con muchísimo éxito. Muchísimas gracias a todos y continuamos. Gracias, comisionado. Agradecemos su mensaje y me permito ceder el uso de los micrófonos al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Lo escuchamos, comisionado. Muchas gracias, estimada Gabriela Ruiz, por el uso de la voz y también saludo con muchísimo gusto a mi amigo Hugo Alejandro Vilar Pinto, presidente del ITAIP Chiapas. Ya tendremos la oportunidad de acompañarte por allá en alguna ocasión y te felicito por empezar a impulsar la ruta de la privacidad desde estos espacios. También saludo a mi amiga Denise Gómez Castañeda, quien además es secretaria de la comisión y quien además fue coordinadora y dejó un papel bastante importante en la misma. Adriana Espinosa Vázquez, un gusto también saludarte. Sé que se está dando bastante empuje a la materia de protección de datos personales. Alejandro Velasco, también sé que desde las juventudes andas impulsando el tema. Claudia León, un gustazo también. Y naturalmente el rector Gabriel Bravo. Vi también la participación de mi amiga, la comisionada Josefina Román, con quien además estamos impulsando justamente esta ruta de la privacidad. Es un ejercicio de federalismo cooperativo en el que precisamente lo que estamos buscando es ir a todas las entidades federativas para empezar a posicionar el tema de protección de datos personales. Y bueno, hoy vamos a platicar un poco acerca justamente de cómo impactan las redes sociales en el mundo real. Y lo hemos dicho ya en otros foros, la vida que teníamos antes en el mundo físico ha empezado a trasladarse al mundo digital. Anteriormente teníamos clases o conferencias en un auditorio, hoy en día las transmitimos a través de Zoom y se están transmitiendo a través de redes sociales. Anteriormente asistíamos a un médico y hoy en día estamos teniendo consultas a través de videovigilancia. Pero lamentablemente también todos aquellos vicios que se vivían en el mundo real ahora se están trasladando al mundo digital. Y déjenme platicarles algunos de los ejemplos que se han vivido justamente de violencia en el entorno digital. Y todos sabemos que Zuckerberg, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que Facebook se convertiría en una nueva plataforma que ahora se llama Meta, y que esto de Meta sería un nuevo universo en el que podrían estar interactuando las diferentes personas en este famoso mundo virtual. Déjenme platicarles el caso de Nina Jane Patel. Nina Jane Patel es una mujer que decidió ingresar a este metaverso para saber de qué se trataba. Y empezó a decir, bueno, probablemente esto es un nuevo juego, será interesante conocerlo. Y empezó a caminar en este metaverso, a adentrarse al mundo digital. Y de repente, apenas al haber ingresado a uno de estos juegos del metaverso,
resulta que fue víctima de violencia sexual por parte de otros avatares. Es decir, su avatar virtual, su avatar digital, empezó a caminar y de repente iba caminando y 3 o 4 avatares que tenían una imagen masculina empezaron a acosarla verbal y sexualmente. De repente, estos avatares se acercaron a ella, empezaron a manosearla y empezaron a violarla de manera virtual. Entonces vamos viendo que todas estas situaciones que se estaban viviendo o se están viviendo en el mundo físico se empiezan a trasladar al mundo digital. Imagínense la primera violación que se vive en este metaverso, en un juego virtual. Luego vemos casos, me estoy refiriendo a un caso en el metaverso, pero luego vemos casos como el que se vivieron en México o el famoso caso de la periodista Andrea Noel, quien iba caminando por las calles de la colonia Hipódromo Condesa cuando una persona se le acerca y le levanta el vestido y la tira de su ropa interior. Había unas cámaras de seguridad que grabaron cuando justamente le levantaron el vestido a él. Y ella, con impotencia, con enojo, decide tuitear este video. Y lejos de recibir apoyo por muchos usuarios, si bien sí lo recibió por algunos, por otro lado empezó a recibir amenazas, desacreditaciones, acoso dentro de la red social Twitter. Incluso ella narra que alguna vez estaba sentada tomando un café y recibió un mensaje de WhatsApp en el que le decía a una persona: te estoy observando. Andrea Noel se asustó y dijo: me están acosando en las calles y no sé de dónde sacaron mi número celular. Y no se diga el famoso caso Maluma, en donde un usuario de internet abrió un perfil falso en Facebook, puso la foto del cantante Maluma, y al ingresar la foto del cantante Maluma empezó a enviar solicitudes de amistad a niñas de entre 10 y 12 años. Muchas niñas naturalmente no creyeron que era efectivamente Maluma, pero hubo quien sí. Y una vez que este usuario empezó a chatear con ellas, a ganarse su confianza, llegó un momento en el que empezó a solicitarles imágenes de desnudos. Y entonces empezamos a vislumbrar cómo justamente a través de las redes sociales puede darse el acoso infantil. Entonces lo que decía hace un momento es que hoy en día resulta aún más necesaria la protección de datos personales en el entorno digital. Y en México, afortunadamente, la denominada Ley Olimpia ya logró modificar diversas disposiciones legales, entre ellas el Código Penal para erradicar la violencia contra la mujer, entre ellas el Código Penal o la Ley para erradicar la violencia contra la mujer. Y resulta bien interesante la narración de Olimpia Coral Melo, justamente cuando vivió esta situación lamentable en el estado de Puebla, en su municipio de Huachinango, en donde muchas portadas de los periódicos empezaron a señalarla, y es en donde también los medios de comunicación pues pueden llegar a generar violencia si empiezan a replicar este tipo de situaciones. El famoso caso de Just Stop. Hay una infinidad de casos que se están viviendo en el mundo digital y cómo justamente todos estos vicios que se viven en el mundo físico se empiezan a trasladar al mundo digital. Ahora bien, ¿cuál es el paraguas legislativo que tenemos en México y que puede de alguna forma hacer frente a todos estos casos de violencia digital, o más bien en materia de protección de datos personales? Empezando por el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución, o bien donde se regula justamente la protección de los datos personales, el ejercicio de los derechos ARCO, o el artículo 20, apartado C de la Constitución, en donde se establecen justamente como derechos de la víctima la no divulgación de los datos personales. Porque muchas veces se llega a revictimizar cuando se divulgan los datos personales. Y pongo o señalo un ejemplo. Llega a pasar con los poderes judiciales. Llega a pasar con los poderes judiciales cuando de repente publican una sentencia. Hoy en día ya es una obligación que se tiene enmarcada en la Ley General de Transparencia, la obligación de publicar todas las sentencias por parte de los poderes judiciales. Pero ahí viene el reto de justamente cuidar los datos personales que contengan cada una de las sentencias. Y nos damos cuenta que ha habido casos en los que por publicar una sentencia, hacerla pública,
Resulta que se está vulnerando una víctima y se están vulnerando sus datos personales por la falta de cuidado del magistrado o por la falta de cuidado del juez. Y esto se vive en México y se vive en el mundo. Y es más, pongo por ejemplo la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una mujer indígena en México se encontraba junto al río, se encontraba lavando la ropa y llegaron unos militares, se acercaron con ella y la violaron. Esta mujer seguramente quería guardar su anonimato, pero el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy en día el caso es conocido como Valentina Rosendo Cantú versus México. Y entonces yo me pregunto si Valentina Rosendo Cantú quería que todo el mundo se enterara que hubo un grupo de militares que la violaron. Y es ahí cuando se están vulnerando los datos personales de la víctima o el ofendido. Entonces, por señalar algunos ejemplos que se han vivido en vulneración en materia de protección de datos personales y cómo los órganos garantes, si bien no tenemos facultades para la persecución del delito, sí tenemos facultades para buscar o difundir o coadyuvar con las fiscalías para prevenir la vulneración de los datos personales. Y es ahí donde los órganos garantes tendríamos que convertirnos en verdaderas agencias de protección de datos personales. Y es ahí donde tenemos que poner cartas en el asunto. Lo platicaba ayer que presentábamos el Pronadatos y también cuando estuvimos el lunes en Yucatán, decía la importancia de que en México tengamos una carta de derechos digitales como la publicó España el año pasado, en el año 2021. O que en el Poder Legislativo se trabaje para reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, como lo hizo Canadá con la PIPEDA, como lo hizo Estados Unidos, específicamente el Estado de California con el CCPA, o como lo hizo España con la Ley 3/2018, en cuyo título 10º ya se incorpora la protección de datos personales en el entorno digital. Entonces, los retos que tenemos, por un lado, son legislativos, reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Por otro lado, ejecutivos, política pública justamente para la protección en materia de datos personales, y ahí es donde cobra relevancia el Pronadato que estamos impulsando desde la propia Comisión y el Sistema Nacional de Transparencia, desde los poderes judiciales, que se cobre relevancia al momento de testar las sentencias, específicamente los datos personales, y más aún cuando se traten de datos personales de la víctima o del ofendido. Y por último, los retos que tendríamos nosotros, los órganos garantes. Y es ahí donde, insisto, será importante que desde la comisión, acompañado con Denise Gómez, de Hugo y de todas las comisionadas y comisionados, naturalmente de nuestra amiga José y de Paco Acuña, logremos justamente impulsar una carta de derechos digitales. Por mi parte es cuanto respecto a la presentación y de nueva cuenta muy agradecido con todas y todos. Muchas gracias, Gabriela Ruiz, muchas gracias a Adriana Espinosa, Claudia León, Hugo, Alejandro Vilar, Denise, Rodolfo, Alejandro Velasco, rector Gabriel Bravo y a mi amiga Josefina Román. Muchas gracias, comisionado Arístides. Sin duda, pues muy dinámica su participación, con ejemplos bien claros y bien concretos respecto al tratamiento y la sensibilización del uso de los datos personales y los retos que como organismos garantes nos corresponden. Cedo el uso de la voz a la licenciada Claudia León, en representación de la maestra Emaitzel Orantes Ortega, del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana. La escuchamos, licenciada León. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto compartir el espacio con todos ustedes. Nuestro tema que nos tocó fue prevención de la violencia en los datos personales. El tema de prevención de la violencia es algo bastante amplio, ¿no? Y pues el día de hoy me quiero centrar en un solo tema que es el ciberbullying, que actualmente en el Centro Estatal de Prevención de la Violencia y Participación Ciudadana es lo que trabajamos. Nuestro titular nos ha encomendado llegar a las escuelas con estos temas, porque es uno de los temas que actualmente están padeciendo nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? El 70% de la población aumentó. Ahorita con el tema del COVID ha aumentado más los casos, si bien la tecnología venía cambiando a grandes pasos. El COVID
hizo que se mudara todo el tema, toda la educación a lo digital, y eso aumenta también el tema del ciberbullying. Les quiero compartir un caso que pasó hace poco. Y es que el 7 de septiembre del 2012, una niña de 15 años colgó un video en YouTube contando su historia. Cuando tenía 13 años, conoció a un chico a través del internet con el que estuvo chateando un tiempo, y este le convenció para que enseñara parte de su cuerpo a través de la webcam, y así comenzó la pesadilla para ella. Este hombre se supo que tenía 38 años, la amenazó, la chantajeó para que le enviara fotos íntimas, pero ella ya no accedió, y pues realmente él se ensañó con ella y difundió esta imagen a todos sus contactos. Todo el mundo la vio, se rieron de ella, la insultaron, la humillaron, se sintió avergonzada, a tal grado que su familia decidió empezar de cero en otra ciudad, en un nuevo colegio. Un año más tarde, este hombre volvió a aparecer, ¿no? Rastreó todos sus datos que ella compartía y logró llegar hasta donde ella estaba. Y esta vez todavía fue más lejos esta persona, y creó una página en Facebook con la foto que ella le había enviado a él, y la puso imagen de perfil y la compartió con todos sus contactos de ella. Ella realmente no sabía qué hacer y de nuevo tuvo que optar por cambiar de escuela. Cuando por fin todo parecía estar en calma, iba mejorando, un chico con el que hablaba por internet, un chico que le gustaba, se aprovechó de la situación e hizo que se reunieran un grupo de chicas afuera de su escuela y la golpearan y la insultaran delante de todos. Su padre la encontró tirada en una zanja, golpeada, y cuando llegó a casa ella intentó suicidarse, ¿no? Afortunadamente ella sobrevivió, aunque los mensajes que ella recibía en las redes sociales, lejos de ser de apoyo y de ánimo, para salir adelante, eran muy crueles hacia ella. Ella cayó en depresión, tuvo que volver a cambiar de ciudad, pero aquellos mensajes la perseguían, y fue que el 10 de octubre del 2012 ella decidió suicidarse, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque realmente los datos personales van más allá de una pantalla, ¿no? Ya, ya ha traspasado y ha dimensionado esta problemática, y realmente la ciudadanía hoy en día no les da la importancia que debería ser, ni los padres le damos la importancia que debería ser el compartir los datos personales, lo tomamos a juego, ¿no? O todo lo que pasa, el ciberbullying, piensan que solamente es de un momento o es de ratos. Pero no todo tiene que ser malo, ¿no? Realmente el tema de la tecnología es algo bueno que está pasando, si bien ha cambiado mucho, pero hay que ver el lado positivo, ¿no? De todo lo que hemos logrado y se ha generado a través de la tecnología. Creo que debemos poner mayor empeño y juntar todos estos conocimientos de manera positiva para que nuestros pequeños puedan usar estas redes sociales de forma positiva, ¿no? Por parte del Centro de Prevención de la Violencia, seguimos comprometidos en trabajar y abordar esa problemática. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudia, agradecemos su participación. Cedo el uso de los micrófonos, rector de la Facultad Libre de Derecho. Lo escuchamos, señor rector. Doctor Bravo, lo molestamos con su... Perdón. Ya, listo. Ahora sí. Pues muchas gracias, primero que nada, al doctor Hugo Alejandro Villar Pinto por tomarme en cuenta en este tipo de eventos. Te agradezco mucho a los panelistas el tiempo
agradezco y felicito que se está conmemorando el 28 de enero este aniversario y que se trata de hacer este tipo de eventos para difundir la función y la importancia de los datos personales. Yo quiero partir de dos cosas y la primera reflexión es la siguiente. Creo que hace falta mucho por parte del sector gobierno en difundir este tipo de derechos, cosa que lo está haciendo Chiapas y eso, créanme que lo felicito, pero hace mucha falta difundirlo de manera más fuerte porque creo que la ignorancia de las leyes hace estar en desventaja hoy en día, sobre todo a la juventud. A la juventud y a las personas mayores que no tienen acceso a una buena información, pero sobre todo también a las universidades. Creo que el tema de las universidades en conocer esta materia, en meterla e incluirla dentro del ámbito de la currícula académica, o bien como una materia transversal, o bien como un curso o como conferencias que fortalezcan la formación del abogado, creo que es muy importante. Chiapas carece de abogados que dominen este tema y sobre todo que se empiece a hacer esa situación de dejar evidencia de que las personas que tratan de utilizar datos personales en perjuicio de alguien puedan ser castigadas. Eso creo que es algo que hay que trabajarlo porque pues sabemos que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero bueno, tenemos nosotros como institución, como instituciones gubernamentales y como instituciones particulares y también las universidades públicas, creo que hace falta fortalecer esta materia en las universidades, porque hoy en día representa algo verdaderamente fuerte y delicado, porque vulnera nada más y nada menos que la dignidad humana. Por otro lado, quiero tocar el tema de que hace falta mucho desconocimiento. Yo siempre les repito a los alumnos que cuando se hace un modelo educativo en una institución, se debe de hacer un modelo educativo integrador, porque las leyes no se interpretan de manera aislada, sino se interpretan en su conjunto. Y eso es algo que voy a poner el ejemplo de las universidades, sean públicas o sean privadas. Cuando llegan y se inscriben, el alumno deja una infinidad de datos. Infinidad de datos que pasa desde la persona que los inscribe, ya sea en el área de una universidad privada que se llama el área de mercadotecnia, posteriormente puede pasar al área de control escolar, posiblemente pueda pasar al área de informática para unir en la base de datos cuando se difunde información, y esta información también llega a la Secretaría de Educación del Estado o a la Secretaría de Educación Pública. El problema existe en que tampoco nosotros como instituciones, hago la aclaración que nosotros sí lo hacemos, pero no sé si todas las instituciones manejen cartas de confidencialidad con el equipo personal que maneja esa información. ¿Por qué? Porque también la persona que tiene la información en su poder debe de estar consciente de las implicaciones que puede contraer el vender o el perder o extraviar cierta información que tenga datos personales. Eso es algo y es una práctica que no se da mucho en la vida real. Hoy tenemos algo que se llama el compliance penal y el compliance penal precisamente habla de la estructura organizacional tanto del sector, llámese una escuela o un sector mercantil, en el que la persona que tiene esa información tiene que estar consciente también de lo que implica el vender, extraviar o difundir esa información sin permiso de un tercero. Pero entramos a otra parte. Vamos a suponer que alguien la extravía
por negligencia, o vamos a suponer que vende esa información. Pero esta persona no tiene absolutamente nada ni con qué responder mercantilmente. Entonces ahí también nosotros tenemos que valorar dentro del compliance penal qué personas son tanto con solvencia económica como con solvencia moral para poder mantener esa información en su poder. Empezar a crear el tema de las fianzas. El tema de las fianzas es importante. ¿Por qué? Porque el empleado, el dueño de una institución, tiene que estar convencido y tiene que estar consciente de lo que implica tener en su poder información de datos de otras personas. Entonces, creo que eso es lo primero que nosotros deberíamos trabajar, el fortalecer la educación y el fortalecer también el sector privado y público en concientizar de qué implica el que tú tengas en tu poder datos de terceros. El otro punto es fomentar la litis, fomentar la denuncia y exigirle a las autoridades que marquen precedentes para que se vaya haciendo ya el andamiaje jurídico y se puedan ir perfeccionando las leyes con el tiempo, porque cada vez salen más cuestiones en las que son muy hábiles los que manejan la información. O sea, nos encontramos con algo muy sencillo que lo hemos visto. Te llaman por teléfono, te hacen ciertas preguntas, graban tu voz, la meten a un procesador de voz, la meten a Santander y donde dicen, mi voz es con tu voz activas tu banca. Y en ese momento te bajan toda la información y te bajan tu dinero. Ese tipo de cuestiones tenemos que hacerlas públicas para que las personas estén alerta a este tipo de cuestiones. Pero por otro lado, si vemos el punto de vista bueno de tener información y de tener un instituto como el que usted está al frente, doctor Hugo, es el hecho de fomentar la investigación. Creo que podemos combatir mucho la corrupción cuando tenemos acceso a la información los particulares y esto implica que se pueden hacer trabajos de investigación. Hoy en día, con el tema de que a las universidades se les permite, y eso es general, la titulación automática o la titulación sin tesis, ha disminuido casi a cero que no haya investigación en México. Y eso implica que no permitas a las personas que sean autodidactas, que no generen esa cosquilla por investigar. Pero antes, en nuestra época, cuando nosotros hicimos tesis, no teníamos acceso a este tipo de información. Hoy en día haríamos maravillas haciendo tesis porque podríamos hacer investigaciones importantes e interesantes de casos de corrupción por parte de servidores públicos que ostentan un cargo sin tener incluso ni el perfil o bien incitan a la corrupción. Y por otro lado tenemos tesis importantes y nada más por mencionar una que el día de ayer la chequé, es la tesis aislada número, aquí está, de la fuente Gaceta Semanal Judicial de la Federación, libro 37, de diciembre del 2016, tomo 1, página 363, donde pues es importante algo que a veces también desconocemos. Y dice, si tú, vamos a suponer que el doctor Hugo Alejandro y su servidor mantienen una conversación telefónica, pero yo no soy una persona recta y yo grabo la conversación. Y esa conversación se la proporciona a una autoridad. En ese momento, yo, Gabriel Bravo, que estoy implicado en la conversación de dos personas, doy la autorización para que sirva como prueba para un juicio. Entonces, yo creo que al final del camino podemos concluir que hay un gran trabajo por delante. Yo felicito a la institución, creo que hay mucho trabajo por hacer, pero sobre todo también trabajar en el derecho corporativo con el sector privado para poder
desde las cámaras de comercio y las agrupaciones, explicarles qué es una carta de confidencialidad, explicarles qué es el compliance penal y que puede meter no solamente al empleado en un problema, sino al dueño o a los socios de la organización, y también explicarle a la sociedad cuáles son sus derechos, trabajar con la fiscalía para poder permitirles que los servidores públicos los acompañen en este tipo de denuncias, pero por otro lado, que los institutos ejerzan presión para que se ejerza el Estado de Derecho. Esa es mi participación. Espero haber aportado algo y les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Gabriel Bravo. Sin duda, pues muy valiosos los comentarios que usted hace. Escuchamos ahora al licenciado Rodolfo Guerrero Martínez, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático del Estado de Jalisco. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimada licenciada. Un saludo con mucha alegría a todos mis compañeros de panel, autoridades aquí presentes. Agradezco infinitamente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas la gentileza por considerarme en esta valiosa mesa de diálogo para hablar, por cierto, de la valía que hoy por hoy representan la protección de datos personales, las redes sociales y todo este contexto de la nueva realidad. Y para ello, pues es preciso recordar los conceptos fundamentales que parten del valor de los datos personales. Por supuesto, de toda aquella vorágine de temas que son parte de ese bloque exponencial de las tecnologías emergentes y, bueno, finalmente reconocer que hoy por hoy lo más valioso entonces es representado no solamente de lo tangible, sino también de lo intangible. Para ello voy a compartir la siguiente laminilla con el objetivo de ser lo más rápido posible y respetar los tiempos que se me han indicado. Bueno, como lo he denominado aquí muy brevemente, la disrupción jurídica, pues es parte de la protección de derechos, en el caso concreto de los datos personales. Y bueno, hay que ver y recordar el aprecio de este concepto del dato personal. Muchas veces la ciudadanía le pasa de largo esos comerciales en televisión pública o en aquellos pequeños videos que ven en redes sociales a través del organismo garante que es el INAI y que acertadamente ilustraba que el dato personal es todo aquello que nos permite identificarnos y que nos hace identificables. Pero fíjense bien en esa variable que compone la definición del INAI bajo lo que es el dato personal, porque a la mayoría de nosotros no nos ha quedado claro y pensamos que es el correo electrónico y que pensamos que es el nombre, la edad, domicilio de una persona, dejando de lado lo más valioso que es lo biométrico, que es lo que en esencia misma hoy por hoy representa la economía corporal de cada uno y cada una de nosotros que nos están acompañando desde las redes sociales oficiales o desde esta mesa de diálogo que está VIP vía Zoom, que es todo lo que nos representa realmente es reconocido en esta era de la información como un dato. Por tanto, no deberíamos dejar de lado lo que hablamos, como acertadamente decía ahorita hace unos momentos el rector, lo que hacemos en las redes sociales a través de cualquier video, de cualquier imagen, donde nos conectamos. ¿Qué es lo que pensamos comprar? ¿Eres alguno de los valientes que se quiere involucrar en la criptoeconomía? Mucho cuidado. El bloque exponencial queda claro. Todo es a partir de la industria 4.0. Y para ello debemos entonces reconocer la valía de lo que hemos de denominar como derechos humanos de última generación o los también denominados como derechos digitales. Hablamos de toda una reingeniería social y tecnológica que se necesita como parte importante dentro de que una persona tenga una cultura general digital. Si no logramos eso como país, les aseguro que no importa si aceptamos el convenio de ciberseguridad o mejor denominado de Budapest, o que tengamos el convenio 108 Plus del Consejo de Europa, o que tengamos leyes que a veces parecen en ciertos escenarios insuficientes en nuestro país para proteger los datos personales. Y aquí quiero ir. El recordatorio es claro. Si no recordamos el avance cuántico que ha existido a lo que hoy por hoy representa esta era de la información, estamos perdidos. Todo apunta a lo que es la predecesora de esta etapa,
la tercera revolución industrial, que dio como índice comprender aquellas máquinas que aquellos que me acompañan en el panel no me dejarán mentir, eran muy lentas, insuficientes para el trabajo que supuestamente se comercializaba que ibas a poder lograr, y aquellos telefonotes que cargaban las personas y que hoy por hoy representan tu oficina digital en tiempos de hoy. ¿Cómo cambiaron las cosas? Pero ojo aquí, en muy poco tiempo. Y ese es justamente el argumento previo que quiero señalar a lo que está pasando en la actualidad. Aquellas cosas que hasta que se dan a conocer bajo una reforma legislativa, la ciudadanía dice, ah, no sabía que existía una geolocalización, por ejemplo, a través de una herramienta tan usual como Google Maps. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Y pasa una reforma a la ley de instituciones de crédito y entonces reconocemos que dejamos siempre encendida la geolocalización en nuestros teléfonos celulares, pero hasta ese momento somos conscientes de lo que está pasando en la actualidad. Y eso me lleva también a todo el nivel de hiperconectividad que tenemos en el país en cada ramo en lo concreto que estamos viendo en pantalla. ¿Cuántos somos en este país de habitantes? Somos una cantidad bastante interesante de millones de habitantes que tienen conexiones celulares, que somos usuarios de Internet y que somos consumidores masivos de redes sociales digitales. Por cierto, a lo mejor algunos de los que están integrando esta mesa lo sabe o tal vez no, y también lo no sepa el auditorio. Somos México como país, el quinto país que más usuarios tiene de Facebook, hoy por hoy como empresa holding denominada Meta. Y eso me lleva al segundo punto que nos regala We Are Social en Hootsuite. Cada uno de estos puntos que ha crecido de una manera bastante curiosa, bastante interesante. El uso de relojes inteligentes, de consolas de videojuegos, de contenido on demand y de dispositivos de realidad aumentada. Ojo aquí, ¿por qué ponerle mucha atención a los relojes inteligentes, al IoT o también conocido como Internet de las Cosas y a los dispositivos de realidad aumentada? Porque realmente todo esto significa datos y significa lo que está por venir y sí, pequeño guiño, guiño, el metaverso. Y que realmente no es más que otra cosa de lo que ya estamos viviendo. Si muchos de ustedes se dan a la tarea de darse un poquito de tiempo y ver cómo está el ambiente, el ecosistema de los streamers, de Twitch, de las tierras digitales, se dan cuenta que no es nada novedoso, pero que realmente que va a llevar una exponencialización gradual cuando hablemos de todo eso que significa la inteligencia artificial. Entonces, punto que no me voy a cansar de repetir hasta que termine mi tiempo, los datos son oro. Derechos digitales es por hoy el tema más importante a reconocer porque tenemos que denominarlo o conceptualizarlo bajo las dos siguientes variables. La primera de ellas es bajo los ámbitos de aplicación y protección. El primero, pues es como derecho subjetivo en torno al contenido económico o en su caso a la protección de todos aquellos agentes que hemos de denominar como consumidores. Y el segundo, como esa protección a los derechos fundamentales ante todo aquello que deba de estar protegido en el ámbito del poder público, porque ojo aquí, hablamos de justicia online y yo lo único que veo son plataformas a veces algo raquíticas de lo que le dan al ciudadano, que por cierto a veces no sabe mucho de tecnología, no importando que sean de la generación Z, por cierto. Y nos vamos entonces a pequeñas reflexiones sobre cómo estamos como país. Por un lado se nos dice, oye, tenemos un Instituto Federal de Telecomunicaciones en donde se supone que más mexicanos están conectados, pero ¿qué nivel de conectividad tienen? ¿Existe todavía la brecha digital? Por supuesto, y no solamente eso, sino que bajo la comparativa del derecho comparado, en este caso bajo España, nos vamos a dar cuenta que ese derecho universal al Internet en nuestro país no se está cumpliendo a cabalidad. A ver, veamos esos tres postulados que están en pantalla. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica. ¿Será cierto en México? Ustedes pueden responder esa pregunta. Punto número 2. Se garantizará el acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. ¿Quién sabe? Y punto número 3, el acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral.
Les debo de decir que en todo este tema de datos personales no podemos deslindarlo de otro concepto técnico que es el algoritmo y lo que hoy por hoy significa esa discriminación algorítmica de la cual a veces cuando tú accedes a una plataforma te dice tú no puedes accesar aquí. ¿Por qué? Porque resulta que ya reconocieron que tú eres de otro estado o de otro país o a lo mejor ciertas características que ya dejaste implícitas en tu teléfono inteligente y por eso ya no puedes acceder a esa información. Claramente una violación grave al acceso a la información y en este caso al artículo 6 de nuestra Carta Magna en este caso. Simplemente para reconocer y ser más críticos al respecto. Ahora, la pregunta también es, ¿cuáles son algunos de los derechos digitales a tutelar debidamente? Bueno, estamos hablando de la privacidad mental, tema en boca en el Estado hermano de Chile. Ciberseguridad, gozar de neutralidad de la red, que realmente se nos dé ese beneficio a lo cual estamos adquiriendo a partir de un plan de telefonía móvil. Que no seamos propensos a ser víctimas de la violencia digital que se gesta todos los días lastimosamente en redes sociales digitales. A la no discriminación del acceso a la información, por supuesto, y a la protección de datos personales. Y reitero, con eso me refiero a todo este dilema de biométrico o no biométrico, ser o no ser un país con estándares de seguridad biométricos. Yo les puedo decir, no, la biometría no es la panacea y no, la biometría no se debe de practicar de manera ingente y mucho menos como la solución a los problemas de la seguridad de la información. ¿Cuál es la recomendación número 1 hablando de temas de seguridad de la información? Que comprendamos que todo hoy por hoy tiene un valor significativo, que no importa si seas figura pública o no, tienes un valor preponderante en el país y en el ecosistema en donde te desarrollas. Por tanto, claro que importas mucho en la era digital y que por supuesto lo más importante a nivel de una institución que se encarga de la transparencia y la protección de datos personales será la capacitación a las personas. No es el tener mayor infraestructura tecnológica, no es tener los softwares de más alto nivel en el mundo, es tener capacitadas a las personas. Si las personas no entienden de lo que realmente les estás dando para trabajar de una manera más sofisticada o como dirían tal vez por ahí en términos de la 4T, fifi. Entonces hay que cuidar mucho todos estos términos y todos esos factores. El marco de análisis es claro y concreto y probablemente con esto vaya a concluir porque mi tiempo se vaya a agotar. El tema de los neuroderechos no debe de ser olvidado. Pequeña referencia y pequeño exhorto. Si ustedes tienen Amazon Prime, vean la serie Unplugged. Esta serie lo que viene a pintar es todo aquello que es delineado por el metaverso y todo aquello que es por esto que ustedes utilizan a manera muy simple como un asistente virtual que compran por Amazon y que es denominado Alexa y que deja información y que deja una analítica de la información. Ojo aquí, porque eso simplemente es una pecata minuta a todo lo que se aproxima, que probablemente pueda ocasionarte tal vez pesadillas en un futuro. Simplemente digo esto, los neuroderechos es algo que se explica a partir de la unión virtuosa entre el derecho de las tecnologías de la información. Es algo en donde hay que reconocer todos aquellos avances científicos y puntos de partida que se hicieron por los padres reconocidos en esta ciencia como Benjamin Libet, que nos explicaba la neurociencia en sus inicios, y hoy por hoy lo que significa el proyecto de ley que es explicado por estos 3 senadores en Chile, y además no solamente eso, sino el proyecto BRAIN, que es llevado a cabo por el liderazgo de Rafael Yuste en lo que es España. Todos esos factores son de estudio, son lo que necesitamos ver y yo rápidamente nada más me iría a exhortarlos a que como juristas veamos y recordemos esto. El Estado de Derecho va a ser insuficiente si no lo conectamos a las tecnologías emergentes y eso nos va a llevar a reconocer esto, inteligencia artificial en el derecho. Pero no solamente eso, a la gobernanza. Recordar que es conectarla con derechos humanos, llevarla al concepto de la buena gobernanza, reconocer que probablemente si se manejan bien las cosas, podemos darle fin o tal vez una parcial solución a la crisis democrática, fortalecer la democracia, pero entonces establecer el concepto de lo que hoy por hoy será denominado en el mundo jurídico Estado algorítmico del derecho. Cuidado aquí. Y esto es específicamente para el gremio de los abogados. Gobernanza algorítmica y reconocer que el bien y el mal
en tiempos de disrupción digital y jurídica van mucho más desafiantes y les aseguro que como abogados tenemos mucho que hacer en favor de la sociedad. Por eso concluyo con esto: protección de datos personales post-mortem y conectado con la inteligencia artificial nos lleva a estudiar y a ver este caso a detalle. Life Now Project, inmortalizar todo aquello que ya no existe de manera tangible a través de la inteligencia artificial. Es decir, aunque dejes de existir, vales economía, representas un valor en el mercado y eso es lo más importante para la industria. Pues les agradezco y dejo mis redes sociales en pantalla. Muchísimas gracias. Agradecidos contigo, estimado Rodolfo, por tu exposición. Agradecemos muchísimo la participación en este conversatorio. Cedo el uso de los micrófonos a Alejandro Velasco Domínguez, presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad Estudiantil de la Facultad Libre de Derecho. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Primeramente, antes de hablar directamente del tema de mi participación, tenemos que entender un punto muy principal y muy importante, que es la evolución que ha tenido las redes sociales o la forma de comunicaciones que hemos tenido a lo largo de la historia. En un inicio, y cabe mencionar que dentro del programa venía que hoy se celebra en 2022 el año de Ricardo Flores Magón, me parece muy importante el precisar de que las redes sociales, así como lo fue en su momento el periódico Regeneración y Excelsior, donde participó Ricardo Flores Magón, eran medios de comunicación. Dichos medios de comunicación han tenido un paso muy importante desde la época antigua, donde utilizaba la imprenta, hasta el momento actual, donde todo es de manera digital. Es decir, hicimos una migración desde la parte física y material hacia la parte tecnológica y digital. En este paso encontramos que han existido distintos escenarios o distintas situaciones que han cambiado o han venido a revolucionar al mundo digital. En ese sentido, encontramos de que a partir del año 2008, las redes sociales han tenido un mayor impulso y una mayor participación en el mundo de nosotros. Tal es el grado de que actualmente es un requisito indispensable dentro de los trámites administrativos y dentro de las principales formas de comunicación. Hoy en día ya no pedimos siquiera el número de celular, sino pedimos un número de WhatsApp. Ya no utilizamos pedir un nombre de la persona, sino preferimos pedir un Facebook o algún nombre dentro de algún usuario dentro de las plataformas de redes sociales. En ese sentido, y agradezco al licenciado Rodolfo Guerrero que presentó los datos respecto de México, la participación de las juventudes dentro de las redes sociales y al mismo tiempo del uso de las tecnologías. Podemos precisar de que cada vez son más los jóvenes menores de 18 años los que participan dentro del uso de las mismas redes sociales. En este sentido, encontramos de que las personas que participan dentro de las redes sociales son menores de 18 años, situación que primeramente tenemos que mencionar que en muchas redes sociales no es permitido, como lo es en Facebook, como lo es en Twitter y entre muchas otras. Y esta situación lamentablemente los jóvenes lo pasan por alto y al mismo tiempo encontramos dos situaciones perfectamente definibles, los cuales son la falta de certeza jurídica y de seguridad jurídica para las personas menores de edad. En este sentido encontramos de quién tendría que ser responsable. Realmente la página o la red social por el hecho de permitirles el acceso a personas menores de edad o el hecho de tener que buscar mayores verificaciones o mayores certificaciones respecto de los mismos datos que nosotros proporcionamos. En esta tesitura podemos encontrar que las redes sociales, como ya he manifestado, son un medio de comunicación, es una plataforma de poder manifestar tus ideas de manera libre, de manera neutral y de manera autónoma a partir del criterio de cada quien. Pero también encontramos de que son una forma de difamación y una forma de control social o al mismo tiempo de extorsión del mismo. En este sentido, encontramos que existen distintos delitos que se pueden llevar a cabo o que se llevan a cabo mediante de manera digital, como lo puede ser el sexting o en consecuencia la extorsión digital. En ese sentido, encontramos de que la ley, nuestras leyes han ido evolucionando y han ido permitiendo acaparar cada vez más el hecho de la tipificación para la protección de los derechos que tenemos como ciudadanos. Pero también encontramos de que hay muchas otras áreas que todavía faltan bastante investigar, adentrarnos y todavía regular. Un claro ejemplo de ellos es en materia político-electoral, en donde encontramos de que al momento que se publican encuestas falsas, publican distintos medios de comunicación a través de las redes sociales, propagandas, notas o inclusive algunas citas en contra de los candidatos y que al momento que se hace la investigación conducentes en los órganos administrativos sancionadores no se logra determinar la individualidad de la pena o de la participación de la persona,
que es un punto muy importante en las redes sociales a través de la creación de perfiles falsos, páginas falsas, entre muchos otros, que al momento de querer individualizar la pena o querer decir qué persona debe de ser sancionada, no podremos nosotros llegar o identificar qué persona es. En ese sentido, encontramos que existe un vacío legal y una falta de seguridad y certeza jurídica para los ciudadanos que han sufrido ese tipo de situaciones. En ese sentido, podemos mencionar que existe un menoscabo en la persona afectada, en la víctima al momento de la presentación de sus datos personales, de las fotos íntimas como lo han mencionado, de alguna presentación de encuesta falsa, de notas erróneas o fake news como actualmente las conocemos, pero que al final de la situación no podemos individualizar una sanción a la persona responsable y únicamente queda en el limbo jurídico. Entonces, es ahí donde encontramos primeramente una falta de protección a los datos y los datos personales de las personas dentro de las redes sociales y principalmente de las juventudes. Ahora bien, retomando el primer punto donde las juventudes menores de 18 años tienen acceso a las redes sociales sin la previa verificación de los padres, encontramos que cada vez son más vulnerables y que cada vez pueden ser más víctimas de acoso, de extorsión, de intención de pedir fotos íntimas o inclusive llegar al suicidio mediante la extorsión o las amenazas que pueden tener al momento de proporcionar datos personales. Actualmente encontramos que las redes sociales se encuentran con protocolos para ese tipo de situaciones, como lo es en Facebook. Existe el protocolo para bajar de manera inmediata las fotos íntimas publicadas en las redes sociales. Pero realmente, ¿cuántas personas conocen este protocolo? ¿Realmente cuántos protocolos existen en el mundo y en México para poder combatir este tipo de actos? Si bien es cierto, las leyes han empezado a tener mayor injerencia dentro del mundo digital, no menos cierto es el hecho que faltan muchos aspectos fundamentales, como lo podrían ser distintas barreras o candados de seguridad, que permitirían de esta manera poder las plataformas digitales tener mayor certeza de los usuarios y de las personas que participan. Tal es así que en algunas redes sociales actualmente solicitan la utilización de datos biométricos, solicitan la verificación de las personas mediante fotografía e inclusive mediante otros tipos de análisis o de proporción de datos. En ese sentido encontramos que es fundamental seguir investigando y seguir proporcionando distintas maneras de proteger los datos personales de las personas dentro de Facebook. Tenemos que seguir colocando candados o seguir teniendo mayor hincapié en el uso de las redes sociales mediante las juventudes con el uso correcto. Y asimismo tenemos que seguir trabajando y abonando en la promoción del uso correcto de las redes sociales, porque no únicamente es hacia los jóvenes, quienes no saben usar las redes sociales, sino también los adultos o las personas mayores que utilizan las mismas redes sociales con otros fines lascivos, abusivos o inclusive antimorales al momento de acosar a personas, acosar a jóvenes en las redes sociales. En ese sentido, encontramos que necesitamos mayor injerencia de la participación en materia jurídica y gubernamental al momento de la protección de datos personales, porque no solamente debe de quedar en el limbo jurídico el hecho de proporcionar un nombre, una dirección de correo electrónico, un número telefónico o inclusive una fotografía, sino tenemos que buscar mayores candados y mayores medidas de seguridad para poder garantizar la individualidad de la persona y al mismo tiempo poder mencionar que sea la persona que está creando el perfil, que sea la persona que está detrás del monitor, que está la persona que maneja la página en Facebook, una persona real, una persona que podamos sancionar si en un determinado momento tuviera alguna injerencia y al mismo tiempo proteger los derechos de las personas afectadas, porque lamentablemente encontramos que en el limbo jurídico actual únicamente la persona víctima es la que sale lacerada y sale violentada y vulnerada de sus derechos humanos, porque no tenemos que entender a los derechos humanos de primera generación como lo puede ser la dignidad, la honra, o los de última generación como es la protección de datos personales y el uso a la información tecnológica, sino que tenemos que entenderlos de manera, una interpelación, de manera conjunta, de manera organizacional, para poder entender que tenemos que ponderar los derechos y tenemos que salvaguardar la integridad de las personas. En este sentido, tenemos que empezar a promover y a investigar cuáles son los candados y cuáles son las formas en que podamos nosotros individualizar las penas y podamos proteger los derechos humanos de las juventudes y en general de cualquier persona que haga uso de las redes sociales y que posteriormente entraremos al uso del metaverso. Lamentablemente, en la tipificación penal, en materia penal, es un poco estricta, entonces haría falta realmente hacer un análisis legislativo y doctrinario de qué manera nosotros podemos abarcar mayores estándares y mayor cobertura en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Únicamente a manera de conclusión, quisiera dar la propuesta de que debemos nosotros de generar o de solicitar mediante la regulación en México, de que al momento de crear un perfil
busquemos otras alternativas, otros requisitos para poder dar una individualización de la pena y poder hacer sancionables distintas conductas que pueden ser constitutivas de delito en el uso de las redes sociales y posteriormente en el metaverso. Es cuanto. Agradecemos muchísimo, estimado Alejandro, tu participación y cómo las juventudes utilizan estas redes sociales y la debida protección de datos personales, que debemos tener el cuidado de compartir nuestra información confidencial. Cedo el uso de la voz a la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California y secretaria de la Comisión de Protección de Datos. La escuchamos, comisionada. Muchas gracias, Gabriela. Es un gusto y un honor cerrar justamente esta mesa de diálogo. Y el reto es aún mayor porque quienes me han antecedido han dado unas posturas y unas reflexiones muy interesantes. Y creo que se ha abarcado de manera muy concreta y sobre todo muy específica en el sentido de los conceptos generales que debemos de identificar para el tema justamente que nos tiene aquí reunidos hoy, que lo central es la protección de datos personales, y que también se han dado distintos enfoques. O otros enfoques que se relacionan con la tecnología, otros enfoques que se relacionan con el uso de la tecnología en la juventud, otros desde el sector académico, y me parece que todos han construido perfectamente las posturas o las inquietudes que el público que nos está viendo puede identificar o puede tener, ¿no? En su necesidad diaria de comunicación y de interacción digital. Bueno, antes de comenzar mi intervención, pues me gustaría agradecer y aprovechar que están aquí conectados, agradecer al Pleno del órgano garante por la cordial invitación, a mi querido amigo y comisionado Hugo Alejandro Villar. Muchísimas gracias, ha sido siempre un placer trabajar en esta colaboración y coordinación justamente con los temas, y por supuesto a la querida comisionada Adriana Espinosa, pues es un gusto saludarla a la distancia y que podamos coincidir justamente en esta herramienta tecnológica que nos permite hacer este intercambio. Bueno, el tema que me ha tocado platicar, que lo haremos de una manera rápida y concreta, es sobre los mecanismos para la protección de datos personales. Yo centraría mi intervención desde la perspectiva que tiene la protección de datos personales en el sector público y que es justamente que los organismos garantes y el propio sistema nacional quienes tienen pues las atribuciones de delimitar la política pública en materia de protección de datos personales y delimitar incluso los marcos de actuación, aunque ya hay un marco regulatorio en la materia, pero realmente quienes ejecutan y quienes llevan a cabo el desarrollo, la garantía, la promoción, la difusión de este derecho, pues recaen los propios organismos garantes. Y la normatividad mexicana, específicamente en sector público, prevé 3 mecanismos muy interesantes para proteger nuestra información personal. El primero de ellos, que lo conocemos con más popularidad por el denominado aviso de privacidad. El aviso de privacidad es uno de los principios que forma parte de los que precisa justamente la ley general, y que básicamente comunica, o es el que tiene la popularidad de comunicar el contenido de los otros 7 principios. Y ahí, en teoría, se le debe de comunicar en todo momento a la persona con quien interactuamos en qué utilizaremos la información personal que ha sido recabada o tomada de diferentes bases de datos para el trámite o servicio. Entonces, el primer mecanismo que tendríamos sería el de los principios, ¿no? El segundo mecanismo que prevé la propia normativa es el de deber. Los deberes, que son plurales, se dividen en 2 aspectos.
El primer aspecto es el de la seguridad. Ya que nosotros identificamos cómo y cuáles van a ser los principios que vamos a aplicar o que se realicen a la medida al interior de la organización, pues nos vamos a la segunda etapa de este proceso de cumplimiento, de este proceso de mecanismos para proteger los datos personales, que la segunda etapa es cómo voy a proteger lo que ya identifiqué en mi primera etapa de principios. ¿Cómo voy a defender? La clave aquí es defender, defender, defender. Esta defensa de la información personal o no personal se relaciona con aspectos de seguridad, seguridad física y seguridad digital de los datos que tenemos. Porque, ¿qué haríamos nosotros si la información que tenemos en nuestra computadora y en nuestros equipos tecnológicos realmente nos paralizaría un día o más días de trabajo si llegamos a perder esa información? Y el segundo deber es el de la confidencialidad. ¿Cómo podemos garantizar a nosotros mismos como institución y al usuario final que la información que nos ha proporcionado y que tenemos en nuestras bases de datos se mantendrá íntegra y esta no será modificada, alterada, sustraída o eliminada? Entonces, existen otros retos todavía importantes para cumplir con el deber de confidencialidad, que me parece que es muy, muy apegado a lo que comentaba el rector Gabriel, porque precisaba justamente, hablaba sobre las cartas de confidencialidad, de quiénes firman esas cartas de confidencialidad y de qué manera administrativamente llevamos un proceso de controles para que esa información se mantenga justamente en un resguardo y en una secrecía profesional para todas las personas que en uso de sus funciones y atribuciones pues acceden a información privilegiada o datos personales muy sensibles, muy particulares que podrían vulnerar la integridad, el honor de otra persona. Y seguidamente tenemos ya el mecanismo de los derechos, estos derechos conocidísimos, ya los derechos ARCO, agregaríamos al final la P de portabilidad, pues que es el de acceder, el de rectificar, cancelar u oponerse a cualquier tratamiento de datos personales que de manera voluntaria o involuntaria hayamos realizado, porque también el ejercicio de los derechos ARCO podría aplicarse o podría ejercerse cuando una persona quiere posiblemente realizar una cancelación de una transferencia de datos personales que se dio de manera indirecta, posiblemente sin la conciencia de cómo llegó mi dato personal a determinada empresa B cuando yo la había entregado a la empresa A, pero ya tengo pues una actividad que podría llegar a ser invasiva a lo que yo considero que es mi esfera de privacidad y pues procedo con mi cancelación o mi oposición del mismo dato. Pues bueno, esos son a grandes rasgos los mecanismos para la protección de datos personales que se prevén en la regulación mexicana, específicamente en el sector público. Pero a mí me gustaría aprovechar los minutos que me quedan para compartir algunas ideas que nos permitirán reforzar justamente esta estructura de mecanismos de control en la protección de datos personales. Y compartiré alrededor de 3 o 4 como una reflexión y validaremos quienes estén a la escucha, a la recepción de esta mesa de trabajo, si podrían ser de utilidad o generarían algún impacto importante, como le digo, en este refuerzo a la estructura de estos mecanismos de control. El primero de ellos sería el adoptar las medidas que permiten justamente fortalecer la estructura de los procedimientos para la elaboración de los avisos de privacidad. A mí me ha tocado interactuar con áreas administrativas de distintos sujetos obligados y que cuando anunciamos, ¿no? Va a ser un tema de protección de datos personales. Me dicen, ok, ya tengo mi aviso de privacidad. Sí, pero revisaste la proporcionalidad, revisaste el fundamento jurídico. Me dicen, no sabía que iba relacionado. Entonces, el aviso de privacidad es el último
yo lo calificaría como el último de los principios o el más popular de los principios, pero sí es importante que estos vayan en una armonía, como una especie de rompecabezas que tiene que armarse, y la imagen final que nos queda es el aviso de privacidad. La siguiente es la revisión periódica para identificar los riesgos tecnológicos al interior de las instituciones. En ocasiones, mientras nuestro equipo de cómputo esté funcionando con perfección, no hacemos estas revisiones del antivirus, no hacemos estas revisiones para ver qué cables tenemos conectados en una computadora de escritorio o portátil, no hacemos una revisión justamente para ver quiénes han accedido a través de una nube, posiblemente si guardamos la información, quiénes han accedido a la información que tengo en mi poder y qué huellas digitales han quedado justamente para identificar quiénes han tenido esta intervención. Y no esperarnos justamente hasta que tengamos alguna dificultad tecnológica para hacer este tipo de revisiones. La otra sería identificar las situaciones particulares que tiene cada autoridad, pública o privada. La ley es general, ¿no? La ley nos dice tienes que tener principios, deberes y derechos. Sin embargo, cada autoridad tiene necesidades específicas distintas y por lo tanto va a tener problemáticas distintas que posiblemente pues no vengan descritas propiamente en la ley ni traigan en sí sus soluciones, pero sí es importante que si, por ejemplo, trabajamos en un sector financiero y tenemos acceso justamente a información que involucre datos patrimoniales, datos fiscales de las personas, las bases de datos constituyen información relacionada con este medio, aunque esta no podría estar catalogada directamente como dato personal sensible, pero sí es una problemática importante que identifiquemos en dónde podría haber alguna vulneración al interior de la organización que afecte justamente la esfera ajena o fuera dentro de este tratamiento de datos personales. Y la otra, que es más propuesta, que al inicio de las contrataciones laborales y sobre todo en la administración pública, que con frecuencia hay mucha rotación de personal, se deberían entregar un listado de las acciones positivas que se deben de observar en las áreas de trabajo para proteger la información, sea personal o no, que cada quien tiene en su resguardo. Porque en ocasiones vemos contraseñas pegadas abajo del teclado, vemos contraseñas incluso de acceso a internet pegadas en la pared, o vemos computadoras sin contraseñas, computadoras de área común que almacenan posiblemente bases de datos, que tenemos acceso a correos electrónicos, en Outlook, sobre todo donde los configuramos. Y esto, aunque tengamos la confianza de que en el equipo de trabajo no sucedería algún tipo de vulneración interna, es preferible establecer controles y prevención respecto a los privilegios que tiene cada área y cada persona que se contrata al interior de la organización. Todas estas consideraciones que he mencionado, en algunas vienen precisadas en la ley. Nada más sería cuestión de identificar el artículo en donde las tiene identificadas la propia norma, ¿no? Y por último, yo lo calificaría como lo más importante, el identificar la cantidad de páginas de internet y aplicaciones móviles que existen al interior de la organización y verificar que éstas sean diseñadas como una pro-privacidad. Vigilar justamente que en el uso de la tecnología la seguridad sea invisible. La seguridad sea invisible para todos las personas que tienen acceso a un equipo de cómputo o algún equipo tecnológico que guarde información o que sea un instrumento de trabajo, y que esta seguridad invisible pues nos permita trabajar con la tranquilidad de que las bases de datos, de que la información, como los digo, personal o no, está segura, y que queda nada más la responsabilidad básicamente del usuario que utiliza estos instrumentos de trabajo, el reforzar justamente la seguridad física que debe de tener
en sus entornos de trabajo. Pues yo les agradezco mucho y espero que haya sido de utilidad las ideas que se han compartido, no sin antes aplaudir y celebrar este esfuerzo que realiza el órgano garante para conmemorar el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias. Gracias, comisionada Denise. Al contrario, somos agradecidos por su valiosa participación y compartirnos estos conocimientos en torno a los mecanismos de protección de los datos personales. Me permito ceder el uso de los micrófonos a la maestra Adriana Espinosa Vázquez, comisionada del órgano garante de Chiapas, quien nos dará un mensaje de cierre. La escuchamos, comisionada. Muchas gracias, Gaby. Pues agradezco a todos los participantes, a los ponentes de esta mesa de diálogo, al comisionado Hugo Alejandro Villar por esa importancia, ese dinamismo, todo el empeño que le pone en estos temas, que sabemos que él forma parte de esta comisión. Te agradezco, comisionado, el trabajar en equipo y también por tus palabras. También a la comisionada Josefina Román, que siempre está, que es el enlace en Chiapas y que siempre está al pendiente de todos los temas de transparencia, al comisionado Aristides Rodríguez, que es el coordinador, así como a Denise. Muchas gracias por tu participación, Denise. Y pues al rector Gabriel Bravo, que estamos trabajando muy en coordinación con la escuela, con los alumnos, forman parte los alumnos tanto del servicio social, tanto de gobierno abierto, nos han acompañado mucho. Es una escuela muy dinámica y que tienen muy presente el tema de transparencia y de protección de datos personales. No es casualidad que el día de hoy el rector esté acompañándonos, ¿no? Sino es el apoyo que le da a su grupo de alumnos, y muestra de ello es que también Alejandro Velasco está presente acá. Muchas gracias, Alejandro, así como a Rodolfo Guerrero, Claudia León, que nos han acompañado en diversos temas. Claudia León, un saludo, por favor, a la maestra Emma Orantes, que también ella está relacionada con los temas de transparencia y que vamos trabajando muy de la mano también con varios proyectos. Pues les agradecemos mucho la participación. Sabemos que el tema de la protección de datos personales es un tema actual, va muy relacionado con todos, pero más con los jóvenes. La preocupación para nosotros, para el instituto, también es llegar a los jóvenes, que los jóvenes sepan las consecuencias. Es muy fácil estar en las redes sociales, es muy fácil poner tu ubicación, pero pues ya lo dijeron acá en esta mesa, ¿cuántos casos nos citaron de gente que ha pasado por muchos problemas por no saber manejar sus datos personales? Y pues al Instituto de Transparencia, la ley le faculta para estar inmersos en este tema. Es por eso que hoy agradecemos y valoramos muchísimo la participación de cada uno de ellos y dejamos las puertas abiertas del instituto para que en cualquier momento, si ustedes tienen una iniciativa, que nos vamos con todas las inquietudes y con todos los temas que pusieron en la mesa para desarrollarlos dentro del pleno del instituto, y abiertos a este tema que es la protección de datos personales, los avisos de privacidad, el derecho ARCOS, que no todos sabemos utilizarlos, que sabemos que se trata de acceso, rectificación, cancelación, y que son herramientas que tenemos que disponer de ellas, que debemos de saber cómo utilizarlas para no caer en estos malos hábitos de pues manejar tantas plataformas y no saber también nuestros derechos. Así que agradezco mucho a todos los que nos acompañaron también a través de las diferentes redes sociales, y buenas tardes. Muchas gracias, maestra Adriana, por su mensaje. Les pediría a quienes están en la disposición de hacerlo, de encender las cámaras para tomar una fotografía oficial de este conversatorio, no sin antes agradecer la valiosa participación de cada uno de nuestros panelistas. Pero cuando vi la transmisión.
Muchísimas gracias a todos por su tiempo, a las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales e institucionales. Les agradecemos también su participación y les deseamos excelente tarde. A nombre del comisionado presidente y las comisionadas que integran el Pleno del órgano garante de Chiapas, les deseamos que sea un día de muchos éxitos y muy provechoso para todos ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Doctor Hugo. Feliz día. Doctor Gabriel, muchísimas gracias por todo. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, felicidades. Gracias. Hasta luego.